Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenos días, esperando que todos se encuentren bien. Queremos dar las gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de haber participado en la pastoral matrimonial y a la vez queremos contarle un poquito lo que significó para nosotros en nuestro matrimonio. Sí, contarles que fue maravilloso, donde aprendimos muchas cosas, y entre ellas el amor, el respeto, la confianza entre nosotros, y aprendimos a conversar, a solucionar nuestros problemas conversando, dándonos un tiempo, meditando, y así hemos llevado un matrimonio hasta este momento feliz. Nos llevamos súper bien, y eso gracias a los hermanos que nos hicieron el curso, que para ellos es una gran bendición. Deseamos lo mejor porque se pasaron con el curso. Hay cosas que están en nuestra mente todavía, en nuestros corazones, y están ahí. Y cuando surge la dificultad, surge el problema o la situación, las podemos sacar y podemos llegar a buen puerto. Contarles eso. Y mi esposa les va a hacer la invitación. Sí, hermano, para este año, para que ustedes participen, intégrense, les va a ser de mucha bendición y a la vez mucha ayuda, sobre todo para aquellos matrimonios las cuales están en alguna dificultad, van a ser muy bendecidos y a la vez sean todos muy bienvenidos también. Un abrazo muy grande para todos y gracias. Chao. Chao, hermanos. Mi nombre es Ricardo y ella es mi esposa Daniela. Nosotros hemos llegado a la Iglesia Alianza de Chicureo en el mes de octubre y tuvimos la oportunidad de participar en 2 de los talleres para matrimonios que impartía la iglesia. En esto nosotros pudimos aprender como matrimonio a aceptar las diferencias y las barreras que nos colocamos como esposo y esposa. Bueno, como dice Ricardo, fueron de mucha edificación, así que nosotros los animamos a ustedes para que puedan participar en este año 2021, porque sé que los talleres que se van a impartir van a ser de mucha edificación para todos, ya que es nuestra responsabilidad como esposos y esposas participar de ellos, porque cuando nosotros nos casamos, el Señor a través de nosotros forma un ministerio. Y si nosotros nos edificamos y crecemos en su palabra a través de estos talleres que nos imparten hermanos preparados, ¿cierto? Podemos también alcanzar a otras familias que un día estuvieron como nosotros estuvimos, sin Dios, sin esperanza. Así que les animo, hermanos, que puedan tomar estos cursos. Anímense. Y que podamos vernos, conocernos en este nuevo taller de matrimonios que se impartirá en este año que comienza, en este 2021, para que empecemos con toda la fuerza en el Señor. Amén. Así que eso. Que estén muy bien. Chao. Chao. Escóndeme en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Y cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar, y quieto estaré, sé que eres Dios. Descansa en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad. Y cuando hay tempestad
sobre el mar. Quieto estaré, yo sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar, y quieto estaré, y sé que eres Dios. Y cuando hay tempestad y ruge el mar, y en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar, y quieto estaré, y sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Y quieto estaré, sé que eres Dios. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Joana, Mi nombre es Javier y le vamos a dar en lectura la palabra del día de hoy. sí, que se encuentra en Josué capítulo 2. Rahab esconde a los espías. Josué, hijo de Num, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron, y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y pasaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán, hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondido allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre.
Cualquiera que saliere fuera de la puerta de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denuncias nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego lo respondió, y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que le perseguían. Y los que le persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que le habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, amado Dios, porque una vez más nos indica, Señor, de tu grandeza, Señor, de tu poder, de tus milagros, Señor, de lo que tú has hecho, Señor, en todos estos años, Señor, con todos tus hijos, Señor, las promesas que siempre has dado, Señor, a conocer, que tus promesas son firmes, Señor, que no se desvanecen, Señor, que son ciertas, que tu amor hacia nuestro pueblo, Señor, a nuestra gente, a nuestra humanidad, Señor, ha sido siempre verdadera, Señor. Eres un Dios justo, un Dios amado, un Dios eterno, Señor, un Dios misericordioso, Señor. Gracias por todo lo que hemos estado viviendo, Señor. Gracias por este año que pasó también, Señor, que ha sido, Señor, de una intensa lucha, Señor, de una intensa oración, Señor, que ha sido de unión, Señor, para nuestra familia, Señor, para nuestro pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, Señor, y damos las gracias, Señor, y la oportunidad que tenemos, Señor, de estar leyendo, Señor, y orando, Señor, hacia tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendiga, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Al que esté débil, Señor, fortalécelo, Señor. Al que esté pasando angustia, Señor, dale alegría, Señor. Al que esté flaqueando, Señor, engórdale en tu sabiduría, Señor. Te pedimos que a cada uno, Señor, le des una bendición especial, Señor. A todos los que estén pasando necesidad, enfermedad, Señor, o pérdida, Señor, te pedimos por ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cómo están? ¿Cómo les va, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas? Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más conectarnos, ¿no? y estar en comunión en torno a la palabra de Dios. Ha transcurrido una semana y han habido sucesos, circunstancias, situaciones en nuestra vida, en la vida de nuestra ciudad, de nuestra comuna, de nuestro país. Estamos, ¿verdad?, con esta tensión de lo que son estas semanas de vacaciones, que se puede, que no se puede, que hay recursos, no hay recursos, en fin. Pero en medio de toda esa situación de vida, el Señor ha sido con nosotros y hemos exhortado, meditado y reflexionado estos últimos 2 domingos precisamente en esa dirección, ¿no? Y hoy día también quisiera compartir con ustedes, ¿verdad?, un pasaje, un texto que ya fue leído, una reflexión sobre eso, ¿no? Y que está en el contexto, como lo he dicho estos 2 últimos domingos, ¿verdad?, del avance que hace el pueblo de Israel cruzando el río Jordán para adentrarse en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, ¿no?, bajo el liderazgo de Josué. Una nueva generación, ¿verdad?, que se incorpora definitivamente de manera protagónica a los planes y a los propósitos de Dios, por cuanto en él estaba esa promesa, esa convicción de sacar a su pueblo, de conformar su pueblo, sacarlo de Egipto, de esos 430 años de esclavitud, llevarlos, ¿verdad?, a una tierra donde fluía la leche y la miel, ¿no? Así que vimos el domingo pasado cómo Dios trabaja el corazón de Josué, el coaching de Dios, incluso fue el título que le puse al sermón, y pudimos entender la relevancia, ¿verdad?, de la actitud, de la fortaleza, de lo que debemos hacer, pero también la centralidad de la palabra de Dios, ¿no?, que fue precisamente lo que Dios le pide a Josué
en su liderazgo, ¿no? El domingo anterior a anterior, digamos, estuvimos viendo el capítulo 3 de Josué, donde se le exhorta al pueblo a prepararse, ¿no? A santificarse, a purificarse, porque Dios iba a hacer maravillas con ellos en el día de mañana, ¿no? En lo que es la conquista. Y aparece esta instrucción que se le da al pueblo de mirar y fijar sus ojos en el arca de Dios, que tipificaba y simbolizaba la presencia de Dios. Por cuanto Dios estaba con ellos, Dios iba delante de ellos, ¿verdad? E iban a transitar, iban a pasar por caminos por los cuales ellos nunca antes habían transitado. Entonces, vemos definitivamente el protagonismo de Dios, vemos la consecución, ¿verdad? Paulatina hacia la promesa que Él le había hecho, ¿verdad? A Israel, a través de Jacob, a través de Isaac, a través de Abraham, ¿verdad? Y, y Dios es consecuente con eso, ¿no? Los va acompañando, los va proveyendo, los va dirigiendo y Él va delante de ellos. Una situación maravillosa que precisamente yo quise traerla, ¿verdad?, a la reflexión para la iglesia, para nosotros, para animarnos, ¿verdad?, precisamente en este inicio del nuevo año 2021, ¿verdad?, que estamos viviendo, ¿no? Decíamos en esos domingos la incertidumbre que hay, los pronósticos que existen, en fin, modelos que tratan de predecir, pero definitivamente, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en su palabra, en el texto sagrado, en la Biblia, encontramos este compromiso y esta presencia de Dios para guiar, dirigir, proteger, proveer a los suyos, a su pueblo, ¿no?, a sus hijos, ¿no? Y ahora en esta etapa de la gracia de Dios, del nuevo pacto, gracias a Jesucristo, somos nosotros, ¿verdad?, parte de ese pueblo, ¿verdad?, que Dios provee, guía, protege, ¿verdad?, y en el cual Él precisamente se mueve, ¿no? Incluso hablamos de lo que significaba el purificarse y el prepararse, porque teníamos la convicción de que Dios estaba y moraba y se movía en nosotros. El texto de hoy, ¿verdad?, que fue leído, nos habla de un caso muy particular de una mujer, Rahab, ¿no?, que participó y estuvo dentro de los planes de Dios, ¿no? Es interesante notar en esta lectura que se ha hecho del capítulo 2 de Josué, ¿verdad?, el conocimiento que Rahab tenía de lo que estaba sucediendo, ¿no? Si ustedes se recuerdan, ¿verdad?, Josué es el que envía a 2 espías, ¿no?, con una orden muy precisa, ¿no? En el versículo 1 dice, vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó, ¿no? Fue la instrucción. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab, ¿no? Fíjense, ¿no? Inmediatamente aparece una clasificación, ¿no?, de lo que hacía esta mujer. Era prostituta, ¿no? Sin embargo, no se dan detalles de la razón por las cuales ellos se hospedaron en la casa de esta mujer. Por el relato, ¿verdad?, si ustedes se dan cuenta, ella vivía precisamente en la muralla de la ciudad, ¿no? Eso lo podemos encontrar en el versículo 15, dice, entonces Rahab, bueno, cuando les permite que huyan, ¿verdad?, que regresen al campamento del pueblo de Israel, dice, entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Fíjense la particularidad. La casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad, ¿no? Por eso que se les pidió, los espías le pidieron que pusieran un cordón rojo atada a una de las ventanas, de tal manera que cuando se produjera el encuentro, la crisis militar, ¿verdad?, y fuera destruida los muros, ellos supieran que de donde colgaba ese bordón rojo era la casa de Rahab, ¿no? Pero es importante, ¿verdad?, comprender esto porque aparece un protagonismo de una persona que no era del pueblo de Israel, pero que tenía algunas particularidades, ¿no? Tenía, ¿verdad?, algunas singularidades y vamos a ver que el nombre de esta mujer y lo que ella hizo quedó registrado para siempre en la palabra de Dios, como un ejemplo incluso, ¿no? Fíjense que el rey se enteró, como usted pudo leer y escuchar, se enteró de que habían llegado 2 espías. Es curioso, ¿verdad?, porque
la orden de Josué es, dice, vayan a explorar la tierra, especialmente, pero dice el texto del versículo 1, los que los envió secretamente. Sin embargo, ¿verdad? No fue posible guardar el secreto porque el rey se enteró. Y el rey de Jericó, versículo 2, ¿verdad? Dice que se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. ¿No? Y así comienza este relato, ¿no? Que quiero que precisamente ustedes me acompañen hoy día a pensar, a reflexionar, ¿no? Porque si quedó revelado es porque hay un propósito, hay algo que nos quiere decir Dios para nuestros tiempos. Pidámosle que nos acompañe en esta reflexión. Señor, nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Dios mío, ayúdanos a comprender estos sucesos y estos hechos. Porque si tú has permitido que quedasen revelados hasta nuestro tiempo, Señor, sin duda hay un propósito. Sabiendo además que tú eres un Dios de propósito. Señor, creemos firmemente que tú algo quieres decirnos en este 2021 que ha comenzado, Señor. Por eso te rogamos que calmes nuestra ansiedad, traigas paz a nuestro corazón, la humildad, Señor, para escuchar y entender que es palabra que llega a nuestro corazón y a nuestra alma, porque hay un mensaje que tú quieres que entendamos y que hagamos, Señor, a través de la obediencia. No sé cuántos, mi Dios, se han conectado o se conectarán, pero todos aquellos, Señor, que nos acerquemos a meditar, a escuchar, a leer y a reflexionar, que seamos edificados para la gloria tuya, fortalecidos en la fe, Señor, renovados en la pasión, en la convicción. Dios mío, porque qué mejor que tu palabra y que tu Santo Espíritu, Dios mío, para animarnos, para fortalecernos, Dios mío, para vivificarnos. Por eso nos encomendamos a ti en estos próximos minutos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces el rey, como les decía, se enteró y le mandó a preguntar a esta mujer. Y esta mujer, ¿verdad?, le miente, ¿no? Fíjense que en el versículo 3 encontramos que el rey le dice: echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Tenía toda la información el rey, ¿verdad? Y aquí aparece, ¿verdad?, y comienza a aparecer el protagonismo de la mujer en medio de esta tensión. Espías, el rey que se entera, le advierte el rey, ella sabe, ¿verdad?, a lo que van los espías, conoce los sucesos que han ocurrido con el pueblo a los cuales pertenecen los espías. Hay tensión en ella seguramente, ¿no? Sin embargo, ella asume el riesgo, ¿no? Y le miente al rey. Versículo 4 dice: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer a la hora de cerrar las puertas de la ciudad y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. Versículo 6. En realidad la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí se secaba. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los vados del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. ¿No? Increíble la actitud de la mujer, ¿no? Fíjense que este relato, ¿verdad?, tiene un sentido profundo. No es un relato histórico más que nos entrega antecedentes dentro de una cadena de sucesos, sino que debemos entenderlo como parte de la revelación de Dios, de manera que el Espíritu Santo que inspiró, ¿verdad?, a quien escribió este relato, se le atribuye a Josué, ¿verdad?, debe hacernos entender que cada frase, cada detalle, cada circunstancia que se relata tiene un propósito, no cronológico, no histórico,
¿verdad? Porque la Biblia no es un compendio de historia, ¿verdad? No es un manual de sucesos cronológicos, ¿verdad? Menos es un manual de ciencia, sino que la Biblia definitivamente, ¿verdad? Es el relato de la revelación de Dios, ¿verdad? Cuando Él quiso revelarse a quienes quiso revelarse y lo que Él quiso revelar. Y el desafío es poder, ¿verdad?, adentrarnos en esto, ¿verdad?, de tal manera de volver a esos momentos y extraer, ¿verdad?, el propósito de Dios que también bendiga, fortalezca, anime nuestra vida, nuestra fe. Y lo primero que debo decir, ¿verdad?, es que estamos en presencia de algo absolutamente diferente. O sea, hay una mujer que no es israelita, que es cananea, definitivamente, ¿verdad?, que además es prostituta, es ramera, ¿no? Que es una condición que a lo largo del tiempo, ¿verdad?, la historia humana no es bien vista, nunca ha sido bien vista, ¿verdad? Y es ni más ni menos, ¿verdad?, el testimonio del maltrato de la mujer. Es el testimonio del uso, ¿verdad?, de la mujer como objeto, que debe prostituirse, ¿no? Y esto lo hago especialmente presente porque su condición de mujer, su condición de prostituta, su condición de ser cananea y además que haya mentido, sin embargo, está presente en este relato. Y se habla de ella, ¿verdad?, en la galería de los grandes héroes, en el capítulo 11 de Hebreos, después lo vamos a leer. Incluso el propio apóstol Santiago lo hace presente en el capítulo 2 de su carta, tomándola como ejemplo, incluso comparándola con Abraham, también lo vamos a ver. Aparece en la genealogía de Jesús en el capítulo 1 de Mateo. De manera que es importante detenernos, ¿verdad?, en este plan que Dios tiene para su pueblo, de guiarlos, ¿verdad?, de llevarlos, de conducirlos, de proveerles, de protegerles, incluso, ¿verdad?, de pelear por ellos en la conquista. ¿Dónde aparece esta mujer? Es un relato maravilloso, ¿no?, que nos muestra una visión de reino que la iglesia no puede perder. Los 2 últimos domingos hemos venido hablando, ¿verdad?, definitivamente de esto de adentrarnos, de prepararnos, santificar nuestra vida, de fijar nuestros ojos en Dios, de tal manera de poder ser guiados por Él, porque si hay alguien que sabe y conoce nuestro futuro, o el futuro del país, en fin, es Él. Lo dijimos. Después dijimos, ¿verdad?, lo relevante que es cómo Él trabaja el corazón, ¿verdad?, el alma de un hombre que asumía un compromiso, que al parecer tenía ansiedad, tenía temor, y Dios, ¿verdad?, a través de un coaching muy intenso, personal, lo anima. Yo voy a estar contigo, esfuérzate, sé valiente, pero obedece, apréndete, recita de memoria mi palabra, no te apartes de mi palabra. Y ahora, en este plan, ¿verdad?, de conquista, aparece una mujer. Además, que no es judía, además, que es prostituta y además que miente. Y digo esto porque, como lo dije hace un momento, estamos llamados, ¿verdad?, a no perder la visión de reino. Y estamos llamados, ¿verdad?, a tener esta mirada estratégica de Dios, inclusiva, que nos permite comprender, ¿verdad?, que este Dios se quiere adentrar, avanzar, ¿no?, proclamar de una forma u otra, ¿verdad?, lo que es su reino, en la necesidad, ¿verdad?, de posicionar su iglesia y su reino en un mundo caído, en un mundo idólatra, porque Israel estaba entrando a un mundo idólatra, estaba entrando a un mundo pagano, ¿no? Entonces, no quiero espiritualizar el relato porque es un relato histórico, pero sin embargo aquí encontramos estas verdades que son ineludibles. Y fíjense lo que había en el corazón de esta mujer. Yo lo hice presente, ¿verdad?, hace 2 domingos atrás, pero yo hoy día quiero remarcar, ¿verdad?,
dos afirmaciones que ella hace. Fíjense, en el versículo 8 dice, antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticia de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran, después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. ¿No? La mujer quería proteger a su familia, un sentimiento absolutamente, ¿verdad?, solidario, entendible, natural de una mujer que quería proteger a su familia. Pero fíjense lo que ella argumenta. Ella tenía noticias que de alguna forma, ¿verdad?, fue un aspecto que les ayudó y les sirvió a los espías, ¿no? Ella tenía noticias de lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel. Fíjense, tenemos noticias, versículo 10, de cómo el Señor, fíjense la expresión, de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. Cómo el Señor, hay un dejo de sumisión y de respeto. Algo estaba sucediendo en el corazón de esta mujer. Fíjense que dice más adelante en este mismo versículo 10, también hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos. Versículo 11, por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. ¿No? Tenía noticias. Jericó, el país, tenía noticias de lo que Dios había hecho, ¿verdad? Por el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel. Los había liberado, los había hecho pasar por el Mar Rojo, había derrotado a unos reyes, ¿verdad? Como lo menciona, ¿no? De manera que a los reyes amorreos. Pero dentro de eso, que le sirve a los espías, ella afirma, fíjense con absoluta claridad, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Ese es el versículo 9. Yo sé que el Señor les ha dado. ¿Cómo sabía ella eso? ¿Quién le había comentado y transmitido? Ella era cananea. Fíjense en el versículo 11. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses. Fíjense, yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. La segunda afirmación. Algo había sucedido en su corazón, es decir, las noticias que ella había recibido, ¿verdad? Los sucesos, ¿verdad?, que había escuchado de lo que Dios había hecho, habían sido suficientes para ella, para creer. Por cuanto ella se arriesga, sabiendo que lo que venía era inminente, no había duda en ella, es decir, era capaz de arriesgarse, de esconderlos, de negarlos, de mentirles, porque lo que ella había escuchado, lo que ella sabía de Dios, había sido suficiente para creer, para confiar, para tener fe en ese Dios. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. De modo que en su intimidad, en su alma, ¿verdad?, más allá de sus particularidades, ella creía. Y quiero hacerlo presente, ¿verdad?, porque definitivamente en esta visión que es necesaria tener, ¿verdad?, no nos puede llevar a la discriminación, al estereotipar a las personas, a estandarizarlas. Fíjense que el sermón que yo le he puesto, ¿verdad?, o el nombre que yo le he puesto a este sermón es No a la discriminación. Y lo he hecho, ¿verdad?, precisamente con ese sentido y con ese propósito. Reflexionar y darnos cuenta de cómo Dios incorpora a aquellos
que han creído y creen en Él, aquellos que se sujetan a Él, aquellos que se humillan delante de Él. Y fíjense que la presencia de esta mujer impactó, ¿verdad?, el informe que estos hombres dieron a Josué. Si usted lee al final del capítulo 2, ¿verdad?, versículo 22 en adelante, dice: los hombres se dirigieron a las montañas y permanecieron allí 3 días, hasta que sus perseguidores regresaron a la ciudad. Los habían buscado por todas partes, pero sin éxitos. Los 2 hombres emprendieron el regreso bajando de las montañas, vadearon el río y llegaron a donde estaba Josué, hijo de Nun. Allí le relataron todo lo que había sucedido. Versículo 24. El Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros. Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros. El informe, ¿verdad?, que le entrega, o la información que la mujer Rahab le entrega a esos hombres, ¿no?, que después ellos se encargan de transmitirlo a Josué. Fíjense, queridos, que ustedes conocen la historia. Efectivamente, después en el capítulo 6 se relata la destrucción de Jericó. Y llegan el pueblo de Israel a invadir y a conquistar, a destruir Jericó, ¿no? Y se hace mención, ¿verdad?, en el capítulo 6, versículos 16 y 17, ¿verdad?, de esta mujer, pero ya en un sentido de protección sobre ella, porque lo que ella había hecho, ¿verdad?, había sido de profunda ayuda para los planes, para el propósito, ¿verdad?, del pueblo de Israel al haber cruzado el Jordán y al enfrentar su primera conquista, ¿verdad?, en la ciudad de Jericó. No pasó inadvertida. Su certeza, su fe, su convicción, si bien era la de una mujer, además, ¿verdad?, prostituta, además cananea, ¿verdad?, no había pasado inadvertida, porque se había insertado, ¿verdad?, en esa humildad y en esa convicción en el plan y en el propósito de Dios. Y fíjense, en ese sentido aparece mencionada en el capítulo 6, versículos 16 y 17. Dice: a la 7ª vuelta, está hablando Josué, dando instrucciones, ¿verdad?, a sus hermanos. Los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército: empiecen a gritar. Era la última vuelta, acuérdense que dieron 7 vueltas y en la última comenzaron a gritar y a tocar trompetas. Empiecen a gritar: el Señor les ha entregado la ciudad. ¿Qué fue lo que Rahab transmitió? Yo sé que el Señor les ha entregado la ciudad. Fue lo primero que dijo. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Versículo 9 del capítulo 2. Y fíjense, versículo 17. Vuelvo al capítulo 6 de Josué. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Son palabras de Josué. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. En ella se encontró un corazón de misericordia. En ella se encontró, ¿verdad?, una convicción y una certeza. Creyó en Dios, creyó en el plan, ¿verdad? Creyó definitivamente que esta tierra Dios se la iba a entregar a Israel. Pero en el versículo 22 y 25 se vuelve a mencionar a Rahab de este capítulo 6 de Josué. Ahora bien, Josué les había dicho a los 2 exploradores: vayan a casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron. Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias, y llevaron a toda la familia a un lugar seguro, fuera del campamento israelita. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad, con todo lo que había en ella, menos los objetos de plata, de oro, de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Versículo 25. Así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y todas sus posesiones, por haber escondido los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y miren lo que dice el último punto seguido. Y desde entonces Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel.
Interesante notar porque ella es recordada como la prostituta. Incluso hay una expresión de Josué, ¿verdad? En el versículo 22 dice, vayan a casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron. Cuando preparaba este sermón y hacía estas reflexiones, ¿verdad? La manera en que se acuerdan de Rahab siempre tiene, ¿verdad? Ese apellido, la prostituta. La prostituta. Cuando se relata en el Evangelio, ¿verdad? La manera en que Jesús se juntaba con los pecadores, se habla de también, ¿no? Los publicanos, los pecadores, las prostitutas. Incluso en una oportunidad Jesús les dijo a los fariseos que los publicanos y las prostitutas iban delante de ellos al reino de los cielos, ¿no? Y se produce, ¿verdad? Este contraste cultural, ¿verdad? Donde, por ejemplo, Josué la llama la prostituta. El texto aparece, sin embargo, esta mujer aparece reconocida y recordada. Dice lo que acabamos de leer, porque ayudaron y escondieron, ¿verdad?, a nuestros mensajeros. Ella escondió a nuestros mensajeros, decía Josué, ¿no? Versículo 25 dice, así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Pero cuando uno va después al texto bíblico, ¿no? A cómo se recuerda Rahab, a esta mujer, uno puede apreciar, ¿verdad?, que se encuentra, lo dije al comienzo, ni más ni menos que en la galería de los héroes de la fe. Fíjense que en el capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 31 en adelante, aparece mencionada esta mujer. Estamos hablando de Hebreos, una carta que fue escrita en el primer siglo. Y los sucesos, ¿verdad?, de Josué están más de 1000 años antes de Cristo. Es decir, estamos en presencia de una cantidad de centurias de años, ¿verdad?, importante. Y se le recuerda ahí en el capítulo 11 a esta mujer de la siguiente manera. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Por la fe. Se le reconoce la fe. Pero se le vuelve, ¿verdad?, a clasificar bajo este concepto. La prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes por su fe, pues había recibido en paz a los espías. Pero fíjense lo relevante, ella es la última mencionada, porque en el capítulo 11 se mencionan a varios, uno a uno, y ella es la última mencionada. Y a continuación, el autor de Hebreos se encarga, ¿verdad?, de hacer una especie de conclusión. ¿Qué más voy a decir? Versículo 32, me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera. No, fueron, versículo 37, me adelanto un poquito, fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Se está caracterizando, ¿verdad? Y es una secuencia de hombres y mujeres, muchos de ellos anónimos, ¿verdad?, que alcanzaron la gloria por la fe en Jesucristo, por la fe en Dios. Incluso el versículo 38 de este capítulo 11 de Hebreos dice, el mundo no merecía gente así. El mundo no merecía gente así. Y dentro de todo ese grupo, de esa élite, ¿verdad?, de hombres y mujeres consagrados que le creyeron y que obedecieron a Dios, está Rahab. Una prostituta, una cananea que incluso mintió, una mujer que en aquella época, ¿verdad?, la mujer siempre fue rechazada, discriminada, abusada, con un machismo violento. Sin embargo, aparece, ¿verdad?, en este relato de Hebreos, Santiago, la epístola, la carta de este apóstol, en el capítulo 2, del versículo 24 al 26, dice, como pueden ver,
A una persona se la declara justa por las obras y no solo por la fe. Eso lo está diciendo en el versículo 24 porque él ha venido, ¿verdad?, reflexionando sobre la fe sin obra, ¿verdad?, o la fe con obras. Y venía hablando de Abraham. Y a continuación, después de hablar de Abraham, el apóstol Santiago en su carta menciona a Rahab. Versículo 25, de igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Un ejemplo de fe, Rahab, la prostituta, pero también un ejemplo de obra, de obediencia. Porque dice Santiago, ¿verdad?, que si la fe sin obras está muerta. Y aparece Rahab. Qué tremendo esto. Y saben, además está mencionada, ¿verdad?, según el relato del Evangelio de Mateo, en la genealogía de Jesús, ¿sí? En el capítulo 1 nosotros encontramos versículos 5 y 6, encontramos el siguiente texto: Salmón, padre de Booz, cuya madre fue Rahab; Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth; Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. Es decir, Rahab, mujer, prostituta, cananea, que miente para salvar, ¿verdad?, a los mensajeros y a los espías, está en la genealogía de Jesús, ¿verdad?, está en la genealogía del rey David. Ella, ¿verdad?, engendró a Booz, que fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí, e Isaí el padre del rey David. Y Mateo la menciona. Hermanos míos, he querido traer a ustedes esta reflexión, que tal vez en algún momento usted la ha escuchado, porque es el testimonio del corazón y del alma de una persona, ¿verdad?, que mirada desde lejos no estaba dentro, ¿verdad?, del estándar, y era o podría haber sido vista como un accidente, ¿verdad?, como un episodio anecdótico donde hay dos personas que son enviadas con una misión y se refugian. Sin embargo, ¿verdad?, se encuentra en ella, en el alma, ¿verdad?, una convicción, una fe y una entrega y sumisión, ¿verdad?, de reconocimiento para con Dios y sus planes y sus propósitos, que permite definitivamente que la obra de Dios se plasme, que lo que ella transmite, ¿verdad?, sea conocido por Josué, ¿verdad?, que ella sea liberada, que esos hombres sean salvados y se desarrolle y ejecute el plan y el propósito de Dios. Lo cual nos hace comprender, ¿verdad?, esta visión de reino que Dios quiere que tengamos durante el año 2021. Aparece reconocida y mencionada, si bien, ¿verdad?, esa connotación de prostituta, ¿verdad?, se mantiene. Sin embargo, pareciera que es una interpelación. Fíjense, una mujer que culturalmente, ¿verdad?, manifestó una forma de vida que no era bien vista, o que culturalmente, ¿verdad?, no era bien aceptada. Sin embargo, por su fe, por su sumisión y humildad, ¿verdad?, por su obediencia, definitivamente se incorporó, ¿verdad?, a la galería de aquellos hombres y mujeres, ¿verdad?, honrados por Dios por haberles creído y obedecido. Eso nos lleva a considerar seriamente la manera en que nosotros entendemos o creemos, ¿verdad?, se debe hacer iglesia. Eso nos debe, ¿verdad?, llevar a pensar profundamente en la manera en que miramos, ¿verdad?, a los prójimos que pareciera no ser creyentes o pareciera que no están incorporados, ¿verdad?, en nuestro hábitat habitual, espiritual, religioso, eclesiástico, sino dispensar con humildad y con cuidado, ¿verdad?, la mirada y la comprensión de un amor y una gracia de Dios que alcanza, ¿verdad?, sin hacer acepción de personas, sin tener favoritismo, ¿verdad?, alcanza su manifestación y su poder, incluso aquellos, ¿verdad?, que están fuera,
porque Rahab estaba fuera, no estaba en el pueblo. Sin embargo, es recordada, ¿verdad? Y es puesta incluso como ejemplo, ¿verdad? De su obediencia, de su acción, ¿verdad? Y de su fe. Por eso yo quiero invitarles en esta hora a que en este año podamos corregir muchas veces estos prejuicios y esta discriminación que tenemos, ¿verdad? Cuando sin quererlo, ¿verdad?, aparecen en nosotros estos pensamientos, ¿verdad?, de que somos una comunidad especial, ¿verdad?, de que somos de alguna forma gente beneficiada, por supuesto que lo somos, pero queremos de alguna forma distinguirnos, ¿verdad?, o mantener cierta exclusividad o cierta privacidad, ¿verdad?, entendiendo que somos amigos, que somos familia, que servimos hace años en el mismo ministerio, que nos conocemos, ¿verdad? Y perdemos la visión del reino de Dios, de aquellos que cultural y socialmente no califican, sin lograr entender que los planes y los propósitos de Dios exceden absolutamente cualquier imaginación o cualquier convicción nuestra. No podemos clasificar o contener, ¿verdad?, o encerrar a Dios. Esta concepción y esta visión del reino nos permite comprender absolutamente, ¿verdad?, esta mirada de misericordia y de gracia que Dios tiene por todos. Hasta tal punto, ¿verdad?, que hace participar a una mujer de estas características en sus planes de conquista. Y es puesta, ¿verdad?, como ejemplo y es honrada a pesar de su condición. Y aparece, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Hermanos míos, es un llamado a la humildad también. Es un llamado, ¿verdad?, a la humildad delante de Dios. Gracias, mi Señor, porque pusiste tus ojos en mí, porque me hiciste consciente de ti, ¿verdad? Es una mirada para aquellos que no se consideran, ¿verdad?, adecuados, o para aquellos que consideran que aún no están preparados, para aquellos que piensan definitivamente que tienen que de alguna forma, purificarse, mejorarse. No. Aquí lo que hay es un acto sencillo de una mujer que cree, ¿verdad?, que se arriesga, que protege, que obedece, que actúa, ¿verdad? Una mujer que ha descubierto a Dios. Fue salvada, ella y su familia. Pero no quedó ahí su historia. Porque hasta el día de hoy se habla de Rahab, la mujer que creyó y que obedeció. Que el Señor te bendiga, que el Señor abra tus ojos, los nuestros, que si alguna vez, ¿verdad?, te encuentras frente a esa actitud de querer filtrar o de querer, ¿verdad?, clasificar, no te olvides, ¿verdad?, que la gracia y la misericordia de Dios es para todos. No. Lo que es importante es creer en Él y obedecerle. Que el Señor te bendiga, ¿no?, y que esta palabra fortalezca tu vida, ¿no?, en este nuevo año, para cambiar la mirada, sobre todo en el entorno en el cual estamos viviendo el Evangelio como iglesia de Dios, ¿no?, para entender que el plan y el propósito de Dios va muy alto y a veces muy distinto a lo que nosotros nos imaginamos, lo cual nos lleva a ser humildes. Que el Señor se glorifique, te fortalezca y nos estamos viendo, ¿verdad?, hasta una nueva oportunidad. Un abrazo, bendiciones.